a presentar a Elisha y a Silvana, son de Bermad, nos van a explicar varias cosas interesantes hoy. Hagan muchas preguntas y aprovechenlo porque ellos saben mucho y está bueno que compartan también los problemas que tienen ustedes, así ellos los pueden resolver. Estamos con ellos, disfruten. Mi nombre es Elisha Columbus. Elisha en hebreo no es un nombre de mujer, es el nombre en hebreo del profeta Eliseo. Eliseo es Elisha en hebreo. Yo tengo el soporte de Latinoamérica por 8 años más o menos, los últimos 8 años en Bermad como ingeniero de aplicación en riego, y este año, como dijo Silvana, estoy pasando el mercado Latinoamérica a Silvana. Voy a hacer otras cosas en Bermad mismo. Tenemos un día larga, tratamos de cubrir la mayoría de los temas que la gente de todo riego y nosotros pensamos que vale la pena, pero como estamos un pequeño grupo, se puede cualquier cosa que les interesa o quieren preguntar o no está claro o algo así. No es una charla formal, sino también puede ser discusión abierta, preguntas o cualquier cosa. Empecemos de los bases hidráulicos, de cómo funciona una válvula hidráulica, luego circuito de control, 2, 3 vías, cuáles son las diferencias, cómo funciona una válvula con un piloto, control hidráulico o control a distancia, hidráulico, eléctrico, lo que sea. Esta es la primera charla. Luego vamos a hablar de la serie 100 y luego también ventosas y medición de agua y novedades durante todo el día, poco novedades de Bermad, automatización un poco, y si nos queda con un poco tiempo, también hablar un poco de aplicaciones en campo de riego, un poco más aplicaciones afuera del común, anticipadoras de onda y a lo mejor también pocas aplicaciones en pivotes, que estamos más y más también entrando a este tema. El mundo de riego está lleno, cuando hablamos de producción de agua o de líquido, está lleno de aparatos. Podría ser válvula mariposa o compuerta o manual, válvula de bola, válvula con motor eléctrico, lo que sea. ¿Qué es una válvula hidráulica? ¿Cuál es la diferencia de una válvula hidráulica de todo esto? Una válvula hidráulica es un aparato que regula directamente la presión, el caudal o cualquier otro parámetro del fluido, tomando la presión en la línea como una fuente de energía. Así que no necesita una energía externa para operar la válvula. También cuando hablemos de una válvula eléctrica, le llamamos acá, de una válvula eléctrica significa que el señal es eléctrico, pero una vez que abre o que abrimos, cerramos la válvula por el señal eléctrico, la operación de la válvula misma sigue ser hidráulico. Porque la válvula es una válvula hidráulica con diafragma. Entonces, las válvulas son válvulas hidráulicas, no necesitan energía externa, son válvulas eficientes, cierre hermético. ¿Okay? En nuestras válvulas, cualquier válvula de Bermad, que podemos hablar de un asiento, ¿okay? Un asiento, vamos a tocar un poco de la diferencia que otras válvulas en el mercado cuando voy a hablar de la serie 100, pero cualquier válvula de Bermad tiene asiento y por lo tanto el cierre es un cierre hermético. Fácil de operar, fácil de mantenimiento, y estamos en muchos áreas. Olvidé presentar a Bermad para la gente que no conocen. ¿Okay? Bermad es una empresa de 50 años
estabilizó en 1965 en Israel. Israel, no sé si alguien ya ha venido a Israel, pero en Israel hay kibbutz. Kibbutz es una comunidad socialista pequeña, cerrada, que antes empezó como una comunidad agrícola. En los años 60 empezamos a buscar otra manera de ingreso. Entonces, naturalmente se fueron a la industria agrícola. Entonces se estableció las empresas de riego que conocemos. Nan es un kibbutz, Dan es un kibbutz, Netafim también de otro kibbutz, Hatzerim en el sur. Galcon, Kfar Blum, todos son kibbutzim que desarrollaron la industria agrícola. Entonces, Hebrón y Sar son dos kibbutzim en el norte del país, cerca del mar Mediterráneo, que tienen 75% Hebrón, 25% Sar. Son dos comunidades que son los dueños privados, los dueños de la empresa Bermat. Bermat, de hecho, es una palabra que tiene combinación de dos palabras en hebreo. Ber es Berez. Berez en hebreo, válvula. Mad, medidor de agua. Así que el primer producto que producimos en 1965 era una combinación de válvula hidráulica y medidor de agua, válvula dosificadora. ¿Okay? En el norte del país, en esta época, tuvimos conflicto con los sirios que dispararon a los agricultores que cultivaron los cultivos en los campos en Israel. Entonces buscaron la manera de estar menos tiempo posible en el campo. ¿Cómo lo hacer cuando no hay automatización o algo así? Una válvula que de manera mecánica tenemos que ir y abrir, pero va a cerrar automáticamente con un pistón cuando pase el volumen que queremos. ¿Okay? Esta es la dosificadora, la válvula Automatic Metering Valve le llamamos. Okay, dosificadora. Este era el primer producto de Bermat en 1965. Desde ahí desarrollamos toda la línea, la gama amplia de los productos del primer calidad. Estamos líderes en el mundo de riego. Y además tenemos otros segmentos contra incendios, minería, agua potable, edificios altos que hoy en día los sacamos del agua potable, es un separado segmento. En Sao Paulo, en Brasil, en China, en ciudades, o sea, muy puntual el mercado en algunas ciudades en el mundo, pero es un mercado que está creciendo mucho. Entonces, edificios altos, minería, así que todo esto somos en volumen de venta de más de 100 millones de dólares anuales. La mitad de ese es, o no la mitad, pero el segmento de riego es 40% del volumen de venta. Todavía sigue ser ¿cómo se dice? El pan y mantequilla, no sé si se dice en español, en hebreo hay un dicho que se dice eso. O sea, este es nuestro negocio principal todavía, el segmento líder de Bermat. Estamos con subsidiarias en todo el mundo, acá, en Estados Unidos, en Brasil y en México. En China, en Australia, en Europa, en España y en Inglaterra. En la India abrimos ahora nuevas oficinas y también en todo el mundo, el resto del mundo, a través de distribuidores tal como Todo Riego en Argentina acá. Así que cubrimos una parte grande del mundo. Entonces regreso. Estamos en estos segmentos, como podemos ver, y en muchas aplicaciones. Voy a hablar un poquito de definiciones. Presión. Presión es el ratio entre la fuerza hidráulica actuando sobre un área determinada. ¿Okay? P es fuerza dividir al área.
determinado. Hoy hablamos de metro cúbico por hora, litro por segundo, galones por minuto, los gringos. KV es un constante factor de caudal. El flujo en metro cúbico por hora en una pérdida de carga de 1 bar. Nosotros publicamos en nuestro catálogo, tenemos un constante factor KV de cada válvula. Este tiene factor KV. Es un constante que nos permite tener comparación en sentido de la capacidad de la válvula, comparando esta con metálica de nosotros o esta con la competencia. Y cuando voy a hablar de la serie 100 también vamos a ver cómo podemos también con una fórmula calcular la pérdida de carga según el KV. Aguas arriba, upstream pressure, presión en la entrada de un aparato, una válvula. Aguas abajo, downstream pressure, presión en la salida. Presión de trabajo, la presión dinámica en la entrada de la válvula. Presión máxima es la máxima presión permitida en una válvula o un sistema. Normalmente hablemos de máxima presión de trabajo constante. PN10 significa no más de 10 bar, PN16 no más de 16 bar. Por lo tanto, también podemos elegir o seleccionar el adecuado válvula o el adecuado circuito de control. Otra cosa que tenemos que conocer es la diferencia entre una válvula cámara simple o cámara única con una válvula cámara doble. Cámara doble, pueden ver acá que tienen dos volúmenes, una cámara de control superior por encima del diafragma y una cámara inferior por debajo del diafragma. Esta cámara lo puedo sellar y crear volumen adicional o abrir y convertirla de una cámara doble a cámara simple. Y acá es un tipo de válvula que es solamente una cámara simple o cámara única, solamente un solo volumen por encima del diafragma. ¿Okay? La mayoría de las válvulas son cámara simple. Esta es una cámara simple, esta válvula metálica cámara simple. Hay varios modelos como la serie 700 de nosotros o 300 que son cámara doble para diferentes usos o aplicaciones especiales. Terminología. Presión. Ok, hablemos que presión es fuerza dividida al aire, entonces queremos saber cuáles son las presiones que están en el juego. La presión es P1, presión aguas arriba en la entrada de la válvula. P2, presión aguas abajo, regulado si es una válvula regulada o reductora, o si es una válvula on-off, la presión en la entrada menos la pérdida de carga. P3, la presión en la cámara superior. Y áreas. A1, área del asiento. Recuerdan que dije que todas las válvulas de Vermat tienen asiento. Entonces A1 es el área del asiento y A2 el área efectiva del actuador. ¿Área efectiva o efectivo? Efectiva. Efectiva. Entonces la área. Bueno. Sí. Delta P, la pérdida de carga, y el caudal de trabajo normalmente determinado por el consumo. ¿Cuántas válvulas abren en el campo? Este es el caudal que tiene en la válvula matriz. Si es una válvula de campo, cuántos goteros o aspersores, cuántos emisores hay en el campo, multiplicar por el caudal de cada emisor. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre una válvula para abrir o para cerrar? ¿Okay? Una fuerza es presión sobre área. ¿Ok? O sea, si presión es fuerza dividida al área, una fuerza es la presión actuando sobre un área determinado. El cambio de estos parámetros, ¿cómo actúa en la operación de la válvula? Una válvula podría ser en una de las tres posiciones, o totalmente cerrada, o totalmente abierta,
o en una posición entre medio, o sea, modulando o regulando. Empecemos de una válvula cerrada. Una válvula cerrada, para cerrar una válvula tengo que introducir la presión de la entrada P1 a la cámara de control. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, P1 y P3 son iguales. ¿Okay? La presión entra por acá a la cámara de control, P3 acá y P1 acá son igual, la misma presión. La válvula está cerrada, obviamente no hay P2, no hay caudal. ¿Okay? Y recuérdense que las fuerzas son presión sobre área. Ok, entonces acá para abrir la válvula, ¿cuál es la presión que tengo? ¿Cuál es la fuerza que tengo? Pregunto. Área por presión. ¿Qué presión tengo acá? P1 sobre A1. A1 para abrir. ¿Qué presión tengo? ¿Cuál es la fuerza para cerrar la válvula? P3 por A2. P3 por A2. ¿Ok? Pero si P3 y P1 son iguales, El área. y el área efectiva acá, la área efectiva acá del diafragma es mayor que el área del asiento, entonces tenemos mayor fuerza para cerrar la válvula que para abrirla. Por lo tanto, la válvula queda cerrada, ¿ok? Mayor fuerza para abrir que para cerrar, porque P3 y P1 es igual, A2 es mayor que A1, fuerza neta requerida para cierre hermético. La válvula está cerrada con cierre hermético sobre el asiento. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Aprendimos cómo cómo cerrar la válvula. Ahora quiero abrirla. ¿Cómo lo hago? Reducir P3. Reducir P3. P3. ¿Ok? P3 es el parámetro que yo necesito controlar para poder lograr detener apertura. De hecho, apertura, cierre o una válvula regulando. O sea, el parámetro para controlar es P3. Si entendimos entendimos 90% de la operación de una válvula. Ok, entonces, ¿cómo puedo controlar el P3? Podría ser, empecemos de lo más básico, podría ser con una válvula llave manual, ok, Sagib, selectora manual, abrir el open, la válvula va a abrir. Se podría hacer con un solenoide, de hacerlo de manera automática o eléctrica, pero lo voy a cerrar el paso de P1, lo voy a abrir el paso a la atmósfera. Ok, entonces ahora, ¿cuál es la presión en P3? Cero. Abierto a la atmósfera es cero. Si P3 es cero, ya no importa que hay mayor área para cerrar, no hay ninguna fuerza para cerrar. La única fuerza que hay es la fuerza para abrir la válvula, que es P1 sobre A1. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora, fuerzas para cerrar, son diferentes fuerzas para cerrar de cámara doble y cámara única. No voy a entrar a eso, pero en cámara doble necesitamos menor fuerza, menor presión para empezar el proceso de cierre. Además, normalmente en cámara doble no necesitamos un resorte para empezar el proceso de cierre. Hay pocas diferentes, también el cierre es mucho más rápido en tiempo, pero suave, no hay golpes. Entonces, a veces nos ayuda cámara doble de hacer cosas o aplicaciones por estas ventajas, pero en general este es el proceso. Además, para tener apertura del asiento, para que esta apertura no sea lo que restringe el flujo que pase a través de una válvula, necesitamos que la altura de la apertura sea por lo menos cuarto del diámetro del asiento. ¿Ok? Cuando es un cuarto del diámetro del asiento, el paso que tiene aquí es lo mismo del paso del asiento. Entonces no restringe el flujo. En nuestras válvulas aún tiene
25% mayor apertura para permitir el paso completo cuando la válvula es totalmente abierta. ¿La pérdida de carga en la válvula está relacionada a esa apertura? La pérdida de carga dentro de una válvula tiene varios características que le influyen. El patrón de la válvula, una válvula angular o recta Y o recta globo, ¿okay?, determina diferente paso de agua dentro de la válvula, por lo tanto diferente fricción dentro de la válvula y diferente pérdida de carga. Además, el asiento, ¿okay?, en nuestras válvulas, el asiento es lo que determina normalmente el paso de agua. ¿Okay? En una válvula reguladora de presión o reductora, la válvula cierra por intención más que eso para crear mayor pérdida. ¿Okay? Pero en una válvula on-off, el asiento es lo que determina la pérdida de carga. Tenemos diferentes módulos básicos. La 400 pueden ver el asiento acá, diafragma, resorte, tapa, una válvula cámara simple. La 100 que vamos a conocer, que es poco más complicada, pero aún cámara simple, y la cámara doble con más componentes. Patrones, como dije, tiene el Y, okay, tal como este. Es un patrón recto, okay, pero con mínimo fricción dentro de la válvula. El paso de agua dentro de la válvula es casi como un tubo, pedazo de tubo. No cambia la dirección, no cambia la sí. dirección. Comparando a otra válvula recta, pero patrón globo. Un globo, aún entra por acá, sale por acá, entra por acá, sale por acá. Es un patrón recta, pero el paso de agua dentro de la válvula crea mayor fricción que la Y. Y tenemos también válvula angular en todas las series, los modelos, las series de nosotros. En algún diámetro existe también la opción de seleccionar una válvula angular. ¿Cuál es la diferencia o las ventajas de usar una válvula angular? Menos accesorios. Okay. Podemos hacer un muñeco, dice acá en Argentina. Hacemos una vuelta ahora de 5 países, o sea, 2 días en cada país para cambiar el... Y en Perú dicen arco, acá dicen muñeco, en Chile dicen cluster, ahí dicen... ¿Cómo? Cabalete en Brasil, así que tengo que recordar en cada país cómo se dice. Pero muñeco es fácil de recordar. ¿Sí? Entonces ahorramos espacio, ahorramos accesorios. En pérdida de carga depende, ¿ok? Yo soy zurdo, así que... Ok, este es como... No soy buen dibujante, pero... soy zurdo. Jodido de todos. El Y crea menos fricción que el angular. El angular crea menos fricción que el globo. Este es en general, podemos decir, ¿ok? Entonces, decir menos pérdida de carga depende si yo comparo angular de la serie A100 contra Y o angular de la serie 200 contra el globo, ¿ok? O en otro que es globo. Entendimos ahora cómo funciona la válvula básica, ¿ok? Y cómo puedo abrirla y cerrarla para poder cerrar una válvula, introducir presión P1 a la cámara de control, y por diferencias de superficie del asiento y del diafragma la válvula va a cerrar.
Ok, este es lo que hacemos acá. La válvula cierra. La presión acá igualará a la presión acá y la válvula va a cerrar. Ahora, recuérdense que yo dije que para abrir la válvula podemos abrir el paso a la atmósfera. Esto era como válvula on-off en 3 vías. Ahora, en 2 vías yo puedo tener apertura no a la atmósfera, o la apertura no es a la atmósfera, sino es al aguas abajo. Ok, entonces, si aquí voy a abrir un paso de la cámara de control al aguas abajo, yo puedo lograr también de tener control o cambio de la presión P3 en la cámara de control, por lo tanto lograr de tener una apertura de la válvula o cierre de la válvula, lo que sea. ¿Ok? Y este se puede hacer manualmente, pero también se puede hacer automáticamente con un piloto. ¿Qué tenemos acá? Presión P1, P2, el caudal de trabajo, P3 en la cámara de control y el piloto. El piloto acá, ¿qué es un piloto? Un piloto es una válvula, ¿ok? Una válvula que tiene también fuerzas para moverse arriba o abajo el diafragma. El diafragma está conectado a un eje. Este eje tiene, el piloto de 2 vías tiene el poder o la habilidad de abrir o cerrar un paso de agua. ¿Okay? Cuando se mueve hacia abajo, abre más el paso. Cuando se mueve hacia arriba, abre menos. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el diafragma? Por encima del diafragma tenemos un resorte y la tensión del resorte sobre el diafragma es la fuerza para empujarlo hacia abajo. Aquí tenemos una cámara de sensor, por debajo del diafragma, cámara de sensión, que sentimos la presión. ¿Qué presión sentimos por debajo del diafragma? La del resorte. No, el resorte sentimos por encima. ¿Qué presión La hidráulico del agua. ¿Pero qué agua? P3. P3. P1 y P3. ¿Qué presión tenemos o queremos sentir acá? Agua abajo. El agua abajo. Aguas abajo. Aguas abajo. Ok. Tiene razón, pero la más correcta respuesta es la presión que yo quiero controlar, a regular. Si es una válvula reductora de presión que quiero controlar aguas abajo, entonces vamos a sentir acá aguas abajo. Si es una sostenedora que quiero sentir aguas arriba, voy a conectar a la cámara a aguas arriba. En este caso, circuito de válvula reductora, aguas abajo. Quiero o puedo hacerlo de un sensor interno dentro del piloto mismo, o también hay pilotos que el sensor es externo, o sea, no hay aquí puertas, sino externamente lo estoy conectando al aguas abajo, pero cumple la misma función. ¿Ok? Entonces tenemos el piloto, las fuerzas y ¿qué hay aquí? Una restricción. ¿Ok? Una restricción podría ser un orificio pequeño integrado en el piloto, podría ser una válvula de aguja que puedo manipular, podría ser una restricción integrada en algunos pilotos tenemos, pero es una restricción. ¿Por qué necesito una restricción? Cuando hay agua que está así circulando dentro de la válvula, dentro del circuito, si no voy a tener aquí restricción, ¿cuál será la presión P3? Más o menos P1. Si tengo P1 acá, la válvula no va a abrir, va a quedar cerrada o voy a tener problemas de abrirla. Entonces necesito en flujo dinámico una restricción acá para crear pérdida de carga, que P3 sea menor que P1.
¿Cuál es la presión mínima que puede ser el P3? Cero. No, no cero porque no abre a la atmósfera. Ah, P2. Es la que dice P2. Lo que dice agua a controlar. P2, ok, la mínima es P2, la máxima podría ser P1, válvula va a cerrar. Entre P2 y P1, esta es la P3. Entonces, esta es la registración. Ahora, la apertura y el cierre de la válvula está determinado según el juego entre el tamaño de la restricción y el tamaño del paso de agua. Cuando están en el mismo tamaño, la velocidad que agua entra a la cámara de control y salen de la cámara de control es la misma, ¿no? Entonces la presión P3 sí, es estable y la válvula queda en su posición. Si el paso aquí es mayor que la restricción, agua van a salir más rápido que van a entrar y la presión acá va a disminuir. Si va a disminuir, la válvula va a abrir más. Y si acá es menor que acá, la presión acá va a acumularse, la válvula va a cerrar y vamos a salir con menor presión, porque va a tener más pérdida de carga. ¿Ok? En este caso, en este caso ahora, ¿qué pasa? Entramos con 6, salimos con 2. ¿Qué pasa si voy a dar más tensión al resorte? ¿Qué pasará? Voy a tener aquí, el resorte tiene tornillo, voy a tornear el tornillo en sentido reloj. ¿Qué hago? Más tensión al resorte. Pero recuerden que empecé, yo tengo posición estable, que tengo 2 bar en el resorte y siento aquí 2 bar, ¿cierto? Sí. Pero si voy a dar más tensión, ¿qué presión voy a tener acá? Mayor que 2 bar. Sí. Si es mayor que 2 bar, el piloto va a moverse así abajo, va a abrir el paso de agua, P3 va a disminuir. Si va a disminuir, la válvula va a abrir un poquito, ¿ok? Hasta que va a igualar otra vez la presión del resorte y P2 acá. Solamente la válvula va a ser más abierta y la presión que salimos va a ser mayor. ¿Por qué mayor? Porque válvula más abierta, menos pérdida de carga dentro de la válvula. Ok, ahora regresaremos a tener posición estable solamente en 4 bar, no en 2. Y otra vez, si quiero dar menos tensión, calibro menos tensión y la presión que vamos a salir en la válvula va a ser menor. Así calibramos un piloto para determinar la presión de la salida, más tensión al resorte con sentido reloj, aumentamos la presión que salimos en la válvula. ¿Ok? Y si cierro el flujo dinámico, la válvula va a cerrar, la presión acá va a igualar a la P1 y la válvula va a cerrar. Si vamos a abrir de nuevo, la válvula va a abrir y regular inmediatamente a la presión que calibremos antes en el piloto. ¿Está claro cómo funciona una válvula de 2 vías? Es decir, que cuando cuando el piloto abre, la presión en la cámara disminuye, ¿no? Y la válvula se cierra. otra vez. Cuando el piloto abre, la presión en la cámara superior disminuye Sí. y la válvula Va a abrir. abre. Abre. Y la válvula abre. Sí. Bien. Todo el juego es la presión en la cámara de control. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia en 3 vías? El piloto de 3 vías tiene otro puerto adicional a la atmósfera. ¿Ok?
El piloto actúa lo mismo, tenemos diafragma con el eje del diafragma, en un lado tenemos la fuerza del resorte y el tornillo para empujar abajo, el otro lado es la cámara de sensor, en este caso es un sensor externo de aguas abajo, ¿ok? Y el movimiento del eje arriba y abajo en este caso es poco diferente. En el 2 vías solamente abro o cierro un paso de agua. Acá tiene fricción del movimiento del eje arriba y abajo y puede ser en 3 posiciones. O posición bloqueado estable, que agua por O-rings que tiene también acá, que bloquea la entrada de agua a la cámara de control y la salida de agua de la cámara de control. Entonces posición bloqueado estable. Cuando sube arriba, abre solamente el paso acá y agua van a entrar a la cámara de control y llenarlo, aumentar la presión, la válvula va a cerrar. Y cuando sube abajo, va a abrir el paso a la atmósfera, el agua va a salir y la presión va a disminuir y la válvula va a abrir. ¿Ok? Entonces es un poquito diferente que las 2 vías. Pero igual podemos calibrar, dar más tensión, sube abajo, va a abrir a la cámara de control así a la atmósfera, la válvula, la presión acá va a disminuir, la válvula va a abrir y salimos con mayor presión. Si quiero ¿Hay salir... una restricción también de paso en algún lugar? No hay restricción, buena pregunta. En las 3 vías no hay restricción, solamente controlamos la entrada y la salida de la cámara de control de otra manera con este eje, pero no hay paso, que el juego no es con la restricción y el paso, solamente... ¿Ok? Ahora, el concepto del piloto, cualquier piloto. ¿Por qué queremos tener un piloto en la válvula? ¿Por qué no yo puedo, no sé, con el cierre mecánico o con válvula compuerta restringir el flujo y ya? ¿Por qué quiero que sea con piloto? Para controlar la presión. Para controlar la presión, que sea una presión constante y fijo en la salida, que también la válvula reacciona con cambios de presión aguas arriba o con cambios de flujo. Y mantener una constante presión en la salida para proteger el equipo, para mantener uniformidad de las diferentes válvulas de campo o diferentes parcelas de campo. ¿Ok? Entonces lo hacemos con el piloto. Vamos a ver cómo reacciona cuando hay un cambio de la presión aguas arriba. ¿Ok? Paso a paso. Si sube la presión aguas arriba y la válvula todavía no ha cambiado posición y el caudal es el mismo caudal. ¿Ok? Entonces si antes entré con 6, salí con 2. La válvula está perdiendo ¿cuánto? 4 bar. ¿Ok? Si sube de 6 a, digamos, a 8. ¿Cuánto va a subir acá? Sigue, el caudal es lo mismo, significa que aquí la pérdida de carga es lo mismo porque la válvula todavía no ha cambiado posición, entonces sigue perder 4 bar. Pero si entro ahora con 8 y no con 6, voy a salir con 4 y no con 2. ¿Ok? Paso a paso. Ok, digamos, no 4 o 5, ok, no importa. Pero, si aquí ahora siento 5, el resorte está con tensión de 2. De 2, la anterior, la presión la que yo anterior, regulé. claro. No es anterior, la presión que yo quiero que salga siempre es 2. Por lo tanto, yo calibré el resorte a 2 bar. Ok, el resorte acá tiene 2 bar. ¿Qué tiene acá ahora? ¿Qué siente? 5. ¿Qué pasa? Va a subir arriba. Si va a subir arriba, va a abrir el paso de P1 a P3.
agua van a entrar aquí, P3 va a aumentar. Va a aumentar, la válvula va a empezar A cerrar. cerrar. Si cierra la válvula, ¿cuál será el paso? Menor. Si el paso es menor, más fricción, más pérdida de carga. Entonces voy a salir con menor presión. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a 2 bar y vamos a igualar la presión del resorte y la presión que sienta el piloto. Agua entra, la válvula cierra un poquito, regresaremos a tener 2 bar aquí y aquí vamos a regresar a tener posición estable y bloqueado, solamente la válvula está más cerrada que antes. ¿Ok? Lo mismo vale para las válvulas de única cámara. Esta es cámara única. Ajá. Esta es cámara única. ¿Ok? Igual si cae la presión, no cambia el caudal, cae la presión acá y el piloto va a abrir el paso a la atmósfera. Va a disminuir la presión acá, la válvula va a abrir, perder menos acá para regresar a tener 2 bar aquí. Esta es la operación constante del piloto del circuito de 3 vías para mantener una constante presión en la salida. Otra cosa que podemos decir en 3 vías, hola, buen día. Otra cosa que podemos decir en 3 vías que si cae la presión demasiado, y a veces en campo le pasa, ¿no? ¿Ok? El diseño era para llegar a las últimas válvulas en campo con no sé qué, con 10, con un bar, pero no hicimos buen trabajo o algo está pasando, perdemos demasiado en la tubería principal, llegamos con menos. Si llegamos con menos, la válvula va a drenar toda la cámara de control. Aquí la presión ahora va a ser, ¿cuánto? Cero. Ok, en 3 vías la presión mínima en la cámara de control puede ser cero. Va a cancelar la regulación entre comillas y ser on-off, apertura total, para tener mínima pérdida en la válvula. Okay, pasa cuando llegamos con menor presión que calibremos en el piloto. לא, תהיה אבל על הזמנים, תגידי לי... שעה וחצי על זה, Ahora con la cámara superior vacía, igual tengo una fuerza todavía que actúa, ya sea el diafragma hace fuerza o el resorte hace una fuerza contra el flujo de agua. ¿Qué sería? ¿Otra vez? Aunque la cámara superior esté vacía, el resorte hace cierta fuerza todavía sobre el asiento. Buena pregunta. El resorte está ahí. En este caso sí tiene un poco tensión el resorte, hablemos del resorte de la válvula aquí. Pero cuando drenamos toda la cámara, la válvula tiene apertura total. ¿Ok? No le afecta, no le empuja, porque la fuerza para abrirla es mucho más que la fuerza del resorte solo. Sí, yo por el ejemplo de la válvula 400, que es un diafragma que es elástico, ¿no? Ese diafragma elástico hace algo de fuerza sobre el asiento, por más que esté vacío arriba. Voy a hablar sobre la diferencia entre estas válvulas y del diafragma otra. Y recuérdate si vas a tener preguntas, ¿ok? Pero en general el resorte es necesario en cámara simple para empezar el proceso del cierre. Cuando yo quiero empezar el cierre, cuando voy a introducir P1 acá,
sin este voy a tener al principio igual, las presiones, las fuerzas igual más o menos. Entonces, para tener una fuerza adicional para empezar el proceso de cierre, necesito un resorte acá en la cámara de control, en válvula cámara simple, para empezar el proceso de cierre. Siempre. Entonces, ahora vamos a ver cómo cambia con cambio de flujo, no de presión. Cuando hay disminuye el flujo, ¿ok? ¿Cómo va a poder, por qué disminuye el flujo? O cambia de flujo. Si es una válvula de campo, goteros tapados o una fuga, o cuando lavamos, o no sé qué, lavamos las laterales y todo eso, o si es una válvula matriz, alguien abre o cierre más válvulas en campo, diferente caudal en la válvula principal. Entonces, una válvula con piloto también reacciona sobre cambios de flujo. Cuando hay cero flujo, la válvula va a cerrar totalmente. Cualquier válvula en cero flujo cierra. Y cuando hay diferentes variación de caudal, la válvula reacciona y mantenga las dos bares acá por cambio de caudal. ¿Preguntas? Ok, ahora si no hay preguntas, yo voy a preguntar. ¿Cuándo tengo que usar 2 vías? ¿Cuándo tengo que usar 3 vías? O en otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre 2 y 3 vías? Gracias. Este es el 2 vías, ok, para recordarse. ¿Cuáles son las diferencias? Y que la presión P3 en 2 vías no llega a 0 nunca. Muy bien. ¿Sí? En 3 vías tenemos salida a la atmósfera. Significa que la presión podría ser 0, que la válvula puede abrir totalmente, cancelar la regulación. ¿Okay? En 2 vías, la mínima presión que tiene ahí es, recuérdense, P2. ¿Okay? La válvula, aún cuando hay menos presión en la entrada, la válvula cuando quiere abrir no va a poder abrir totalmente, siempre va a tener poco agua, poca presión en la cámara de control, por lo tanto va a tener siempre pérdida adicional que las 3 vías cuando hablemos de los casos que queremos que sea mínima pérdida de carga. ¿Qué más? Otra diferencia. ¿Sí? Tú ya dijiste. Restricción. En las 2 vías tenemos restricción, en las 3 vías no tenemos restricción. Le afecta al tiempo de cierre de la válvula, ¿ok? Y le afecta también a otra cosa. Adicionalmente, en 2 vías tenemos agua circulando todo el tiempo. ¿Ok? Todo el tiempo, agua, salen de acá, pasan a la cámara de control y salen de la cámara de control a P2. El circuito está circulando agua constantemente. Mientras en 3 vías, en posición estable bloqueado, que este es supuestamente la mayoría del tiempo del riego cuando se estabilizó la presión en el sistema, hay posición bloqueado, agua no entran ni salen de la cámara de control, entonces aquí no hay circulación de agua, aquí no hay circulación de agua y aquí siempre es un
sensor estático, no es agua dinámica. Bloqueado significa entonces que se obturó toda entrada o salida de la cámara y la cámara permanece con esa presión. Exactamente, así es. ¿Ok? Entonces, la cantidad de agua que pase en el circuito es mucho menor. Por lo tanto, mucho menos agua pasen al filtro de dedo que está en la... Acá hay un filtro de dedo como un filtrito pequeño. Entonces mucho menos agua pasen a través de este filtro, mucho menos, o sea, más tiempo hasta que podría taparse. Supuestamente es autolimpiante, pero si hay demasiado suciedad o agua de mala calidad, como conocemos en riego, pasa que puede taparse más en 2 vías que 3 vías. Además, recuérdense que hay restricción. La restricción también es un punto sensible a taponamiento. Así que el circuito de 3 vías es mucho más adecuado a la mala calidad que tiene el agua de riego. ¿Ok? ¿Hay una diferencia en costo? No, si yo voy a armar aquí piloto plástico el mismo tamaño de la válvula con 2 vías o 3 vías, va a ser lo mismo. ¿Por qué tenemos las dos opciones entonces? Buena pregunta, sí. ¿La de 3 vías es mejor reguladora de caudal que la de 2? Ok, contesto a ti, sí. Consulta, en el circuito 3 vías, en el piloto 3 vías tenemos una salida a la atmósfera. ¿Eso se puede considerar como una ventaja para poder tener una medida de que la válvula está trabajando o está modulando? También, pero, ok, voy a tratar de... ¿Por qué tenemos 2 y 3 vías? Por cada uno, por otro lado, las 2 vías, como está constantemente el agua circulando y se siente constantemente el cambio de agua y reacciona muy rápido. Entonces las 2 vías tienen reacción más rápido. Acá le llamamos histeresis, el movimiento del eje con los O-rings adentro. Cuando sube o baja tiene fricción, pérdida de fricción con el movimiento del eje con los O-rings. Por lo tanto, podría ser que aquí llego con 6 bar, salgo con 2. Pero sube a 61, 62, 63, 64 y solamente luego empieza a reaccionar. O sea, tiene Menos sensible. Sí. Entonces, el 2 vías comparando a 3 vías es más preciso o la reacción más inmediata. Podría ser ventaja, podría ser también desventaja, depende de qué necesitamos. En agua potable, en abastecimiento de agua, se usa normalmente 2 vías porque el agua es limpia, no necesitan, y también la reacción es lo que se más usa. Pero en agrícola usamos las 3 vías porque la reacción es suficiente para el campo agrícola. El nuevo piloto de nosotros con base rojo reacciona con mínima fricción y tiene buena precisión. No 2 vías, pero aún buena precisión, y para el agua del campo y para las necesidades del campo, porque a veces también nos falta presión y queremos que se abra, y también cosas como dijiste, que a la gente del campo le gusta ver el agua goteando, entonces saben que abrió la válvula. Cosas así. Por otro lado, la gente de la construcción de agua pone las válvulas cerradas en un cuarto que no quiere esa agua salir. Quiere ser incómodo para el agua de 3 días salir. Tiene que ser cerrada. Circuito de 3 vías, ok. Ahora, otras cosas. A veces en campo vemos que el agua está goteando constantemente, todo el tiempo. ¿Le pasa a ustedes? ¿Lo vieron?
Ok, ¿qué significa? ¿Qué? Está sucia. Está sucia adentro, ok, algo, alguna suciedad está dentro del O-ring y del eje o algo así, y agua está, hay un corte, digamos, y agua está goteando constantemente, ok. No le afecta el trabajo, sigue regulando bien, pero solamente hay agua constantemente tirando agua y mojando y todo eso. ¿Qué hay que hacer? Abrir el piloto, ok, sacar el conjunto del diafragma. A ver si puedo, no comí, no almorcé, así que... Bueno, ni modo. No puede hacer eso porque yo no voy a poder hacer eso después. Abrir, sacar el conjunto del diafragma, limpiar. Si ayuda, si limpiamos, bien. A veces no ayuda. ¿Por qué? Porque uno de las O-rings de adentro está dañada. ¿Ok? Aún. ¿Puede Sí. ser por exceso de presión a veces No. o siempre por suciedad la daña? No, siempre por suciedad o por daño del O-ring. Aún sigue regulando bien. Ok, entonces obviamente hay que cambiar o eso, pero aún cuando no hay cambio y todo eso, lo que podemos hacer es conectar el drenaje a aguas abajo. Entonces va a gotear, pero va a gotear al aguas abajo. ¿Ok? Es una solución de campo. Pero, ¿qué hice cuando conecté el drenaje a aguas Lo abajo? transformó en 2 vías. No en 2 vías, pero lo formé como 2-3 vías. Sí. Pero no va a poder abrir totalmente. Entonces, si tenemos suficiente agua en la presión en la entrada, no hay problema hacerlo. Si nos falta presión, es problema. ¿Ok? Habla un poquito de los resortes que tienen que saber la presión de entre dos para calcular cuál es el resorte que está adecuado. Puede ser que el resorte está fraco y yo quiero poner una presión muy baja para él o muy alta para el resorte. Como que el resorte esté fatigado. Sí, sí. ¿No entendí? La tensión del resorte. Sí. Ah. Ok, este es el conjunto. Acá es poco diferente que lo tuvimos antes. Los O-rings están dinámicos aquí en el eje mismo. Cuando el movimiento dentro del piloto se abre y cierra los pasos. ¿Ok? ¿Eso tiene una lubricación o algo? Hay aquí algo de sílica o lubricación, algo así. Sí. Ok, entonces abrir, limpiarlo, limpiar adentro, verificar que todo está limpio y si no, a veces también estos O-rings están dañados, hay que cambiar todo el conjunto. Yo pienso también que son compuestos de 3 cosas: plástico, hierro y la goma. La goma es un material que tiene que ser repuesto a cada 3-4 años. Él pierde la flexibilidad, pasa a ser sólido y ya no sé. Eso pasa con todas las gomas. Hay de mejor calidad, Yo después voy a hacer hay consultas. resistencias con materiales, otras gomas para eso. Goma es cuando tenemos estos sellos con gomas, sabemos que tenemos que hacer manutención. Sí, si el agua es clorada, calculo que es más. Es otro. Entonces, hablé del nuevo mini piloto, ya tiene 2-3 años en campo, pero logramos tener menos fricción, más sensibilidad a cambios de presión y mejor precisión y repetición que en poner los O-rings dinámicos en el eje mismo, y este es el movimiento que abre o cierran los pasos. Además, el diafragma mismo lo hicimos de que sea más flexible para reaccionar más rápido. Acá pueden ver la reacción. Este es el reductor de presión, 3 vías, P1, 5 bar, P2, 2 bar, caudal, 12 metros cúbicos por hora, resorte. Es resorte viejo que ya no usamos, pero resorte H.
y pueden ver el cambio, la prueba es cambio de P1 de 7 a 5 en vuelta cada 50 segundos. Y pueden ver cómo reacciona mucho más rápido este piloto que los otros y regresándose a tener lo mismo P2. Okay, entonces la memoria del piloto y la reacción es mucho más precisa comparando a otros 3 vías que tuvimos. Ya nos pasamos, y además también este piloto, el plástico, lo puedo armar como reductora o sostenedora, o sea, como piloto reductor o sostenedor, así que puedo manejar más uniformidad de stock si quiero armar diferentes circuitos de control. Ok. Los resortes. Recuérdense cuál es la presión que vea el resorte en el otro lado. Okay, el resorte es lo que actúa sobre el diafragma para empujar. ¿Cuál es la presión para empujarla arriba? P1. P1 o P2. no, P1 o P2, depende de la presión que yo quiero regular, controlar. Sí. Es la presión en la cámara de control. Ok, la presión aquí. En este caso es aguas abajo, ok, por debajo. Entonces, el resorte, si nosotros ahora vamos a ver los rangos de los diferentes resortes, ok, es el rango que yo puedo teóricamente a calibrar el resorte. No es la resistencia del resorte, del piloto, o sea, la resistencia de todo el circuito, ¿cuál es? No, de toda la válvula, el piloto, todos los accesorios, el circuito, ¿cuál es la resistencia? ¿Cuál es la presión máxima de trabajo? PN 10 normalmente, plástico. ¿Ok? Entonces, el piloto puede trabajar en presión máxima de trabajo de 10 bar. Ahora entendimos cómo funciona el circuito. El piloto no vea por debajo del resorte P1 la presión alta. Vea solamente la presión que queremos calibrar. Ok, entonces, si yo veo aquí el rango del resorte que normalmente manejamos N o K, ok, entonces este es el rango que yo puedo calibrar la presión que quiero controlar. Okay. Si yo quiero, y funcionará mejor en el medio del rango, porque cuando el resorte es en los extremos, o suelto totalmente, o ¿cómo se dice? Comprimido, totalmente, menos sensibilidad, okay, más difícil a calibrarlo, entonces siempre en el medio del rango es mucho más fácil. Entonces, para las presiones de 3 bar, 4 bar, muy bien. Podría ser hasta 2 bar, yo digo como ley de dedo, el N hasta 1,5, más o menos, es todavía suficiente. Menos de 1,5 hay que cambiar y trabajar con el resorte K, que va a trabajar mucho más fácil, mucho más sensibilidad, y vamos a tener mucho más fácil calibrar a 1 bar, a 1.2 bar, y la memoria entre un riego y otro va a ser más precisa. Entonces es importante, y a veces cuando en el campo no logran de calibrar o no sé qué, es que el resorte no está adecuado a la presión que quieren regular. ¿Okay? ¿Eso se cambia el resorte nomás o hay que cambiar el conjunto? No, el resorte. El resorte. Suficiente. ¿Hay resortes de acero inoxidable? Todos los resortes hoy en día son de acero inoxidable.
En el pasado fue el H, por ejemplo, naranjado, era de acero solamente, y aunque el agua no tiene que llegar a la tapa, pero por humedad, por no sé qué, y los resortes oxidaban. ¿Okay? Hoy en día todos los resortes son de acero inoxidable y no oxidan. ¿Con pH 4? No sé qué decirte. Son de acero inoxidable, así que... Trabajando con acidificación de agua. Sí, mira, sí, son agua del mar, agua no sé qué. Tenemos también otros pilotos para otro material más resistente y todo eso. Pero para el uso normal de agua con fertilizantes del agrícola y todo eso es suficiente. Pero esos materiales no van al resorte está solo con la humedad del aire, cuando las temperaturas cambian y él se humidifica, no está. Si hay necesidad de un piloto que va a tener conectado también arriba y abajo, que son controles caudales, ¿verdad? Así él está en contacto y ahí hablamos de otros materiales para la tierra. Acero inoxidable, pero no 303 sino 313, y luego material más, no sé, más noble, ¿cómo se dice? Astelo y duplex, cosas así existen, pero normalmente para agrícola no lo usan. Para tu pregunta sobre, primero que nada, todo lo que hicimos ahora es controlar la presión, no el caudal. ¿Okay? Tenemos también circuito de limitar el caudal, es otro circuito. En este caso el piloto es diferente, el circuito es diferente y a veces el piloto es piloto tipo servo, que es un circuito 2-3 vías, algo poco diferente. ¿Qué más? A veces en campo cuando abre como demasiado rápido y demasiado, y cuando solamente empecemos la apertura y llenamos la tubería secundaria, y a veces crea golpes, a veces crea problemas, ¿okay? En este caso podemos también, si tenemos suficiente presión, podemos conectar esto aguas abajo y controlar la apertura de la válvula, ¿okay? Pero en este caso, otra vez, la presión mínima va a ser aguas abajo. Otra cosa que se puede hacer es conectar al drenaje aquí, goteo de botón o alguna restricción también aquí, para restringir la apertura de la válvula, que no sea demasiada. Luego se puede drenar también toda la cámara si conectamos gotero de botón y no conectamos aguas abajo. Pero colocar aquí un gotero de botón... Es para que no se vacíe tan rápido la cámara. Para que no se vacíe tan rápido la cámara, para tener la apertura poco restringida, controlada al principio del riego. Podría ser, no todo el tiempo, pero a veces nos pasa que hay alta presión, que crea golpes y todo eso, entonces se puede hacer apertura más controlada. Ok. 10 minutos de café, ¿es eso? Bueno, sale.